¿Me escuchan? ¿Me escucha, doctor? Sí, Excelente. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, doctor. El día de hoy me toca a mí exponer la clase. Hoy vamos a hablar acerca de cirugía hepática. Y antes de continuar, pues nada más para darles un feedback de qué es lo que vamos a abarcar en ese tema. Desde anatomía e histología del hígado, un poco de evaluación preparatoria enfocada principalmente a este sistema. Hablar de la hepatectomía y las diferentes técnicas quirúrgicas, y al final, pues, de la anestesia y todo lo que nos involucra a nosotros para poder brindar una monitorización y cuidado transanestésico apropiado. Y bueno, tenemos que el hígado es el órgano interno más grande del organismo actualmente. Llegar a pesar hasta 1 kilo, 500 gramos y recibe aproximadamente un 20-25% del gasto cardíaco. Otra característica importante del hígado es que suele recibir un flujo sanguíneo muy elevado, da hasta 1 litro por minuto. Este flujo es dado principalmente por la vena porta, es hasta en un 75%, mientras que el restante es proveniente del sistema arterial. A pesar de esta discrepancia en el aporte de flujo, realmente el sistema arterial es el que brinda el mayor aporte de oxígeno. En este caso, pues el porcentaje quedaría 50-50. Además, el sistema arterial tiene la capacidad de responder ante flujos disminuidos en el sistema venoso portal, en tanto que si esto es detectado, el sistema arterial es capaz de aumentar el flujo del mismo y con esto compensar esta disminución en el aporte de oxígeno. Ahora, una de las razones por las cuales el hígado recibe un flujo tan alto de sangre es debido a las resistencias vasculares bajas presentes en la vena porta, las cuales pueden medirse o encontrarse en el rango de 8 a 10 milímetros de mercurio. Podemos ver la anatomía del hígado como tal, de dos formas principalmente, una anatomía externa y una anatomía interna, que es la que vamos a hablar más adelante. En cuanto a la anatomía externa, podríamos decir que, bueno, podemos separar el hígado en un lóbulo izquierdo o un lóbulo derecho, dado principalmente por el ligamento falciforme. Sin embargo, si vemos el hígado desde vistas diferentes, en este caso una vista inferior, podemos ver que podemos dividir el hígado en otras estructuras como lo es el lóbulo cuadrado o el lóbulo caudado. Las limitaciones de estos lóbulos se dan principalmente por otras estructuras adyacentes al hígado, como la vesícula biliar, la fisura umbilical y en este caso la vena cava inferior. El lóbulo cuadrado suele encontrarse de forma anterior, mientras que el lóbulo caudado se encuentra en la parte posterior. Realmente esta parte no es visible, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta. Y la anatomía interna, como ya les mencioné, es una forma en la cual vamos a ver que los cirujanos se basan para dirigir y planificar una adecuada resección hepática. Ahorita no me voy a clavar mucho en esto porque lo vamos a mencionar más adelante y con mayor detalle. Ahora, un punto importante también es entender que pues la vena porta no solamente es algo que pueda afectar al hígado por sí solo, sino que como brinda o más bien unifica el retorno venoso del tracto gastrointestinal, cualquier repercusión que la vena porta tenga, esta se va a resentir en otras estructuras del sistema gastrointestinal. En este caso, las partes más afectadas suelen ser aquellas pertenecientes al intestino anterior, como es el estómago, el duodeno, el vaso y el páncreas, las cuales drenan directamente en la vena porta y la vena esplénica. Otras estructuras que no podríamos decir que es parte de este mismo retorno venoso es el recto, el cual presenta un drenaje directo en los vasos ilíacos y el intestino delgado y aparte el colon derecho, los cuales presentan un drenaje principal a nivel de la vena mesentérica superior. Y mencionando brevemente la histología hepática, así como el riñón tiene la nefrona como su unidad funcional, el lóbulo hepático es la unidad funcional del mismo. Podemos ver en la imagen de la izquierda una representación de cómo se visualiza estos lóbulos. Podemos ver cómo es una estructura circular en este caso, que en el centro se encuentra una vena. De hecho, esta se le conoce como vena central. Podemos ver cómo a partir de ella hay una distribución radial de hepatocitos y en la periferia podemos ver la distribución de estructuras eh, que las llamamos como triadas portales y que consisten en arteriolas hepáticas, vénulas portales y en ductos biliares. En la misma imagen podemos ver cómo se representa esto desde un ángulo diferente, en este caso 90 grados. Podemos ver cómo las hileras de hepatocitos están adyacentes o más bien paralelas a otras estructuras como lo son los canalículos y los sinusoides. La importancia de esto radica en que los canalículos
son las vías por las cuales la bilis, que es producida por los hepatocitos, es drenada directamente y de esta es llevada hacia los ductos biliares. La importancia de los sinusoides hepáticos, como podemos ver, pues son estructuras que presentan un endotelio muy fenestrado y esto permite el paso del plasma y de sus diferentes proteínas hacia los espacios tisulares perihepáticos. Es en estos espacios tisulares donde se lleva a cabo el intercambio de nutrientes o donde se lleva a cabo donde se llevan a cabo el manejo de los desechos del organismo y a este espacio se le conoce como espacio de Dis. En ese espacio se encuentran otras estructuras que no nos vamos a enfocar mucho, pero con que entendamos que pues es una de las principales funciones de los sinusoides. Ahora, es a partir de aquí que estas triadas, en este caso las vénulas portales, drenan hacia las venas centrales y estas van a llegar hacia hacia las venas hepáticas y por ende hacia la vena cava inferior. En esa otra representación, podemos ver a los lóbulos hepáticos representados como un hexágono. Podemos ver que los vértices del hexágono representan las triadas portales. Podemos ver cómo en el centro se encuentra la vena hepática y vemos una distribución triangular en color amarillo. Esta distribución nos habla sobre la forma en que el lóbulo recibe un aporte de oxígeno. Entre más esté periférico, en este caso el número uno, es más el aporte de oxígeno. En cambio, si esto está más alejado de la periferia, como es el caso de la zona número 3, estas zonas son más propensas a sufrir isquemia en caso de que el hígado presente como tal una hipoperfusión. Y bueno, aquí ya pasamos a la evaluación preparatoria. Como tal les digo, aquí el enfoque es principalmente hacia la evaluación del hígado. Sin embargo, es importante mencionar que para cirugías de este tipo, no solamente nos vamos a enfocar en evaluar esto, sino también en una evaluación cardiovascular, una evaluación del sistema respiratorio e incluso una evaluación del sistema renal. ¿Ok? Para estos fines, pues bueno, lo ideal o lo que debemos hacer incluso en cualquier paciente es pues realizar una historia clínica y así como un examen físico dirigidos a evaluar signos y síntomas que nos hagan sospechar de problemas en el hígado. A su vez, pues es importante también eh, dirigirnos a los antecedentes no patológicos del paciente, a los patológicos, entre otras cosas, para nosotros darnos una mejor idea de qué comorbilidades tiene o qué antecedentes puede tener que nos dirija o nos haga tener una mejor idea de cuál puede ser la etiología del problema. En este caso, si nuestro paciente ha tenido antecedentes de infecciones por hepatitis B, o sabemos que el paciente sufre de alcoholismo crónico, o si sabemos que el paciente sufre si sufre de síndrome metabólico que condicione a una esteatosis hepática, y también antecedentes como si el paciente presenta alguna neoplasia y esté bajo algún esquema de quimioterapia, pues entender cuál es el medicamento que se está utilizando, cuál ha sido la frecuencia de dosis y el tiempo que se ha estado brindando. Esto es de mayor relevancia cuando la quimioterapia es basada en factores antiangiogénicos y como tal, una vez entendido esto, pues también podemos nosotros darnos una idea del riesgo de mortalidad postoperatoria. Esto lo vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Una vez entendido esto, podemos basarnos en el uso de pruebas de laboratorio para evaluar función hepática. Cada uno de estos parámetros o estudios no nos habla totalmente de cómo está funcionando el hígado, nos pueden hablar indirectamente de otras cuestiones, como por ejemplo la presencia de AST o ALT, que es la aspartato-aminotransferasa y adenina-aminotransferasa, no nos habla como tal de función hepática, pero sí nos habla de algún daño que los hepatocitos estén sufriendo. Y usualmente estos valores suelen ser de importancia para nosotros cuando están elevados 3 veces el valor normal. Otros estudios como la albúmina o los tiempos de coagulación, en caso de estar alterados, en este caso si la albúmina está por debajo del 3,5 gramos de cilitro o si los tiempos de coagulación están más elevados, nos habla de que el hígado puede estar afectado. Recordar que la albúmina y los tiempos de coagulación, bueno, los factores de coagulación más bien se producen en el hígado y cualquier afectación pues repercute en estos. La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa son más que nada estudios que nos hablan de patología biliar. Realmente de estos dos, la gamma-glutamiltransferasa es más sensible y específica. La fosfatasa alcalina realmente puede ser elevada en otras condiciones. Incluso pues la placenta puede producir elevación de esas. Entonces, si bien no es específica de problemas biliares, puede ayudarnos a guiarnos y darnos una idea de dónde está el foco del problema. Estudios de bilirrubina, en este caso, saber cómo está la bilirrubina total, la bilirrubina directa, indirecta, nos puede también dar una idea de dónde puede estar el problema o qué es lo que está causando la hepatopatía.
una biometría hemática, incluyendo las plaquetas, y las pruebas serológicas y también para descartar problemas virales. En este caso, descartar que realmente, pues no, es como les mencioné ahorita, el paciente no esté bajo alguna infección por hepatitis B, A o incluso hepatitis C. Y bueno, realmente ha habido muchas herramientas o ha habido muchos estudios que nos hablan de diferentes cosas que podemos tomar en cuenta para evaluar la mortalidad postoperatoria. Realmente, de forma muy general, aquellos pacientes con hígado sano o que estén en condiciones sanas suelen tener un 3% de mortalidad a los 30 días del postoperatorio, mientras que aquellos pacientes que tengan algún grado de cirrosis o afectación hepática suelen tener hasta una mortalidad del 10%. Entre algunas cosas que debemos de basarnos, pues es en las comorbilidades que el paciente presente. En este caso, si vemos que sufre de ascitis o si presenta algún grado de lesión renal, algún problema respiratorio, cardiovascular, entre otras cosas, pues nos puede dar una idea de qué tan alto puede ser este riesgo. Además, un punto muy importante al momento de evaluar a un paciente que es candidato para para resección hepática mayor es evaluar el volumen hepático remanente. Con esto nos referimos a cuál va a ser el porcentaje de tejido hepático que va a quedarse en el organismo posterior a realizar la resección. Y aquí me gustaría recordar que pues el hígado tiene la capacidad de poder regenerarse obviamente a partir de cierto porcentaje, y esta regeneración no es inmediata, esto suele tomar meses, pero pues es importante que, como les menciono, que quede cierto porcentaje en el organismo. En este caso, si el paciente tiene un hígado en adecuadas condiciones, un volumen igual o mayor al 25-30% suele ser lo adecuado. En tanto que si el paciente presenta algún grado de fibrosis, esteatosis o ya está en un estado cirrótico, lo ideal es que el porcentaje sea igual a mayor al 40%. En caso de que nuestro paciente sea candidato a cirugía hepática mayor, pero el volumen remanente sea insuficiente, una estrategia a utilizar es el uso de trombolización de la vena porta, en el cual, mediante una cateterización transabdominal, se llega hacia los vasos hepáticos, en este caso, pues, a los ramas portales, y se inyecta una sustancia que evita o disminuye el flujo de sangre hacia el segmento que se busca reseccionar. Esto produce una redistribución del flujo sanguíneo hacia el resto de las estructuras del hígado y esto a su vez produce una hipertrofia que hace que aumente el volumen hepático y pues haya un mayor volumen del mismo. Entonces la trombolización de vena porta pues eso de hecho es una de las indicaciones, que el volumen hepático sea insuficiente, esto con el objetivo de que los pacientes sean más aptos y tengan un mejor porcentaje de morbimortalidad en el postoperatorio. Ahora, hablamos mucho de historia clínica, de volúmenes remanentes, pero pues también tenemos herramientas o puntajes que nos pueden ayudar a dirigir o mediante estadísticas saber cuál es la probabilidad de mortalidad, sobre todo en pacientes cirróticos. Aquí tenemos la clasificación de Child-Pugh, la cual consta de 5 parámetros principalmente. En este caso, tomando en cuenta la bilirrubina, la lúmina, tomando algún tiempo de coagulación, ya sea el TP o el INR, y toma en cuenta dos factores subjetivos, en este caso el grado de ascitis y la encefalopatía. En un inicio, Child-Pugh era utilizado para evaluar pacientes candidatos para procedimientos de shunt portosistémicos, en este caso intrahepáticos y transyugular. Sin embargo, se vio también que el Child-Pugh puede ser utilizado pues, para brindar un pronóstico a estos pacientes basados en estos parámetros. Y de hecho, antes no se tomaba en cuenta, si mal no recuerdo, los tiempos de coagulación, sino más bien el estado nutricional del paciente. Se hicieron estas modificaciones y bueno, aquí tenemos los diferentes parámetros y los diferentes puntajes que se pueden asignar. La clasificación va desde la letra A hasta la C. El puntaje puede ir desde 5 a 15 puntos. Y podemos ver que pues, los puntajes asignados, si tiene un punto, pues realmente no hay ningún problema. Pues, si tiene un puntaje de 3 estamos hablando de ya de una alteración. Y en base a esto, pues bueno, podemos determinar si pues, nuestro paciente es un clase A, sabremos que la mortalidad puede ser del 10% en pacientes que van a sufrir una cirugía mayor. En este caso, si el Child-Pugh es clase C, la mortalidad puede ser de hasta el 70 u 80%. La desventaja de ChatView es que, pues, como tal, utiliza parámetros subjetivos. Entonces, el realmente establecer un adecuado puntaje depende de la experiencia clínica del médico que esté realizando la clasificación. Lo bueno de esto es que también tenemos otro puntaje, en este caso el MEL score, que por sus siglas en inglés, Model for End Liver Disease, nos habla también de una probabilidad de supervivencia a los 3 meses. Esta es más usada, bueno, puede ser usada también para pronóstico de mortalidad en pacientes cirróticos,
pero tiene un uso también mayor para priorizar pacientes en lista de espera para trasplante hepático. El trasplante hepático como tal no es prioridad en esta clase, pero es importante mencionarlo. Y una ventaja que tiene sobre Shell-Pugh es que, pues, como tal, no tiene variables subjetivas. Aquí el Shell-Pugh, digo, el MED-Score es un algoritmo matemático que involucra tres parámetros principales. En este caso, los niveles de bilirrubina sérica, el INR y el nivel de creatinina sérica. Ha habido modificaciones en este score, de hecho, como podemos ver previamente. De hecho, si buscamos la página MDCAT, podemos ver que hay actualizaciones en las cuales el puntaje MED tiene otros parámetros como nivel de sodio, albúmina, la cantidad de diálisis semanal e incluso la edad agregada para lista de espera de trasplante hepático. Realmente aquí nos brinda la opción de tomar cualquiera de esos puntajes. Yo creo que aquí lo importante es entender que pues, la base del puntaje es, MED es esos tres parámetros principales. Como les menciono, el puntaje va de 6 a 40 puntos. Entre menor puntaje, pues mayor pronóstico tiene, mejor pronóstico tiene el paciente. Entre mayor puntaje tiene, pues el pronóstico es peor. Y bueno, como les mencioné, hablando muy resumidamente, pues es importante una evaluación cardiovascular también y una evaluación respiratoria. Evaluación cardiovascular, principalmente, pues realizar estudios de electrocardiograma o ecocardiografía para determinar si el paciente sufre de alguna alteración de la conducción eléctrica del corazón. El ecocardiograma, pues para determinar estructuras cinéticas del miocardio, desde determinar si presenta alguna anomalía valvular e incluso nos puede ayudar para determinar determinación del gasto cardíaco. Es importante pues también realizar estratificación de riesgo cardiovascular y hacer énfasis también en las terapias farmacológicas que el paciente presente. En este caso, si toma algún betabloqueador o anticoagulante, hay que determinar si el betabloqueador se está dando porque el paciente ya lo tiene de manera crónica o si el paciente lo va a recibir por primera vez. Recordar que esto puede tener un impacto significativo en la mortalidad, por lo cual sí es importante darle su respectiva, su respectivo enfoque. En la evaluación respiratoria, pues también verifica que el paciente no tenga antecedentes de enfermedades pulmonares como EPOC, asma, entre otras condiciones inflamatorias. Y basándonos en estudios de imagen como tele de tórax, un TAC o pruebas de función pulmonar como espirometría, entre otras, pueden ayudarnos también a determinar qué tan elevado o qué tan fuerte es el nivel de lesión. Y como tal no lo menciono aquí, pero pues una evaluación renal es importante también, establecer el grado crítico y establecer pues la tasa de filtrado glomerular nos puede también ayudar a determinar un pronóstico para el paciente, ya que pues estas van muy de la mano con la evaluación y pues con el pronóstico del paciente. Y bueno, aquí hablamos de la hepatectomía, aquí realmente nos enfocamos en diferentes objetivos, en entender para qué se indica, cómo se realiza, qué técnicas quirúrgicas son las adecuadas o cómo los cirujanos logran un adecuado control de la pérdida de sangre, entre otras cosas. Como tal, esta se indica para afecciones tanto benignas como malignas. Podemos hablar de afecciones benignas como adenoma, hemangiomas, o de afecciones malignas como lo es el carcinoma hepatocelular, metástasis e incluso colangiocarcinoma. Aquí es cuando entra en importancia lo que les mencioné hace unos momentos de la anatomía interna. Hay un sistema de clasificación conocido como sistema de Quinault, el cual divide al hígado en 8 segmentos hepáticos funcionales. Y con hepáticos funcionales nos referimos a que cada uno de esos segmentos recibe un pedículo hepático que está conformado pues como tal por un drenaje venoso portal, un aporte arterial hepático y pues su respectivo drenaje biliar. Esta clasificación es dada por números romanos del 1 al 8 y se hace en el sentido de las manecillas del reloj. Para mayor entendimiento de cómo se distribuye esto, podemos clasificar que el lóbulo derecho, bueno, más bien el lóbulo izquierdo, que es donde iniciaremos el conteo, los segmentos 2, 3 y 4 son los que involucran al lóbulo izquierdo. Lóbulo derecho involucra los segmentos 5, 6, 7, 8. Y en este caso, el segmento uno, que es donde se encuentra el lóbulo caudado, les menciono o les recuerdo, el lóbulo caudado se encuentra de forma posterior. De hecho, si vemos en la imagen, no sobresale como el resto de los segmentos. Este se encuentra posterior a ellos, pero pues sigue siendo parte importante porque pues, de hecho, ahorita vamos a ver en la siguiente imagen, hay estructuras vasculares en las cuales nos podemos basar nosotros, o no más bien los cirujanos se pueden basar para poder definir anatómicamente cuál es la división de los lóbulos hepáticos derecho e izquierdo. Como tal, pues el hígado no nos habla fácilmente de cómo están distribuidos estos segmentos. Entonces, uno de los puntos principales por los cuales los cirujanos se orientan
es mediante ciertas referencias anatómicas. En este caso, la vena hepática media, les menciono, pues habla de la unión entre los lóbulos tanto derecho como izquierdo. Y de hecho, en la imagen anterior vemos como entre el segmento uno y el segmento 4 vemos una estructura vascular. En este caso, pues nos representa la vena hepática media. Y una forma simple para identificarla es mediante la línea de Cantley. Esta línea virtual se localiza trazando una línea entre la fosa vesicular que se encuentra de forma anterior e inferior y una línea hasta la vena cava suprahepática de forma superior. Una vez identificados estos dos puntos, se traza una línea y aquí los cirujanos se basan para ubicar más o menos pues sí, la ubicación de esa estructura venosa. En esta imagen de la derecha les represento de una forma más, pues yo creo que más fácil de entender cómo se distribuyen los segmentos. Podemos ver cómo se da en el sentido de las manecillas del reloj, pero el segmento uno no es visible. Y, y eso es porque estamos ante una vista anterior. Si vemos una vista posterior, podemos ver que el segmento uno se encuentra por detrás. Sí es importante por nosotros que entendamos esto en caso de que, pues bueno, dependiendo del tipo de resección que se vaya a hacer, saber dónde se ubica cada una de estas estructuras. Y bueno, ya teniendo en cuenta esta división de segmentos, podemos hablar de diferentes técnicas quirúrgicas. Si bien por lógica uno pensaría, pues bueno, una lobectomía izquierda, pues es la resección de los segmentos 2, 3 y 4. Una lobectomía derecha, pues del segmento 5 al 8. Y sí, realmente eso es lo correcto. Sin embargo, hay otras técnicas que si bien no son fáciles de entender, una vez entendiendo la clasificación de Quinault, pues es más fácil de digerir. En este caso, por ejemplo, en el primer punto menciona hepatectomía derecha anatómica. Como tal, es una resección de los segmentos derechos, de la misma forma del segmento 5 al 8, pero aquí se preserva la vena hepática media y de hecho se representa fácilmente por la imagen del inciso A. El segundo punto nos habla de una patectomía derecha también, pero esta es una patectomía extendida. En este caso, la resección del lóbulo derecho es junto con la vena hepática media. Y esto, a su vez, en la mayoría de las ocasiones involucra la resección del segmento hepático 4, que bien no es parte del lóbulo derecho, pero pues es parte de esta técnica quirúrgica. Como tal, la lobectomía hepática izquierda, que en el inciso B, pues nos habla de las resecciones de los mismos segmentos, del 2 al 4. Otra variante es la resección lateral del lobular. En este caso, los segmentos solamente el 2 y el 3 son los que se resecan. Y la técnica con el inciso bueno, ahí está el inciso C, pero realmente debería ser un inciso E. Nos habla de una lobectomía hepática izquierda también extendida. En este caso, pues abarca también gran parte de los segmentos lobulares derechos. Otras variantes como la trisegmentectomía y las resecciones no anatómicas, en este caso las resecciones no anatómicas no están basadas como tal en dividir el hígado en segmentos. Usualmente esta se indica para resecciones de lesiones muy pequeñas que no involucran un porcentaje considerable de tejido hepático. Y la trisegmentectomía es un término erróneamente nombrado. Por etimología nos diría de la resección de tres segmentos hepáticos, sin embargo, realmente eso significa una resección de los segmentos 4 al 8. Entonces, como tal, no es el nombre adecuado, pero pues es importante entender el concepto por si lo llegamos a escuchar y no caer en una idea equivocada. Hay diferentes técnicas quirúrgicas para lograr un adecuado control o una adecuada resección hepática. En este caso tenemos la técnica CUSA, por sus siglas en inglés, el aspirador quirúrgico ultrasónico. Como su nombre lo dice, este es un disector ultrasónico que vibra a una frecuencia muy elevada. Esto permite dividir el parénquima hepático, pero a su vez tiene la particularidad de que si llega a alcanzar un vaso sanguíneo, pero no suele dañar de forma común los vasos sanguíneos ni los conductos biliares. Esa es una ventaja muy grande porque le permite a los cirujanos ligar las estructuras vasculares y así lograr una resección hepática más controlada. De hecho, este es uno de los dispositivos más comúnmente utilizados para resecciones hepáticas mayores y complejas. Punto a aclarar aquí, cuando hablamos de resecciones hepáticas mayores, estamos hablando de resección de más de tres segmentos lobulares. Hay otra técnica quirúrgica, en este caso por coagulación por rayo de argón. Como su nombre lo dice, esa técnica utiliza el gas argón, así como energía eléctrica.
Esa también es muy eficaz debido a su uso para control del sangrado y para destrucción o resección del tejido hepático de manera igualmente controlada. El problema de esta técnica es que cuando se utiliza una técnica laparoscópica, el aumento en la presión intraperitoneal condiciona a que el gas argón se filtre hacia las venas hepáticas y el riesgo de embolismo aéreo sea elevado. Entonces, pues como tal, sí es una técnica eficaz, sin embargo, pues hay que considerar estos riesgos al momento de evaluar al paciente o hablar con los cirujanos. Entendiendo esto, pues la técnica quirúrgica no solamente es lo principal, lo ideal es también saber cómo se va a controlar el sangrado. Recordar que el hígado recibe irrigación tanto de la arteria hepática como de diferentes sistemas venosos, en este caso la vena cava inferior y la vena porta. Entonces, algunas de las técnicas utilizadas es la maniobra de Pringle. Esta consiste en la oclusión temporal del pedículo hepático a través del yate de Winslow. En este caso, la representación del pedículo hepático es en el inciso A y esta maniobra permite, como tal, una disminución del 15% del retorno venoso y también del gasto cardíaco. Se ha visto que una disminución de pérdida de sangre de 800 mililitros es en lo que esa técnica puede ayudarnos en el control de pérdidas sanguíneas. Se ha visto también que mediante esta maniobra el hígado es capaz de soportar isquemias calientes hasta 60 minutos. Sin embargo, los cirujanos prefieren realizar liberaciones intermitentes de este pedículo cada 15 minutos, pues para disminuir el riesgo de isquemia hepática. Sin embargo, esto no excluye esta maniobra de tener sus puntos en contra. De hecho, a pesar de esto, sí se ha visto pues que hay una incidencia elevada de la lesión hepática en el postoperatorio. Y otro punto de desventaja es que como tal no controla el sangrado venoso retrohepático. Con esto me refiero al flujo de sangre que llega desde las venas hepáticas y desde la vena cava. Ahora, otro punto en contra es que al despinzar el pedículo hepático, esto puede provocarnos un síndrome de reperfusión, que se puede caracterizar por una hipotensión al momento del despinzamiento y esto llevarnos a una isquemia hepática. La siguiente técnica de control de sangrado es la exclusión vascular total. En este caso es la técnica preferida para una hepatectomía total. En este caso, pues hablando de un trasplante hepático. Esta consiste en control del flujo arterial y portal, así como el flujo venoso desde el hígado. La representación bueno, pues de hecho las imágenes de la derecha nos habla de las diferentes formas de excluir esta vascularidad. La más representativa pues es la del inciso C con un pinzamiento del pedículo hepático, así como de la estructura superior e inferior de la vena cava. El problema con esta técnica es que hay una disminución muy elevada del retorno venoso de hasta un 80%, e incluso el gasto cardíaco puede disminuir hasta un 40%, así como la presión arterial media un 10% respectivamente. Uno de los puntos en contra, o más bien, varios de los puntos en contra, es que, a diferencia de la maniobra de Pringle, esta técnica de exclusión total no permite un desbloqueo intermitente. Y de hecho, la isquemia se prefiere no ser mayor a 30 minutos, porque pues esto evita un mayor compromiso hemodinámico y evita que los órganos distales sufran de isquemia y esto conlleva una falla multiorgánica. Aquí los manejos anestésicos son más complejos. Ahorita lo vamos a hablar más adelante. Y de hecho, la tolerancia a esta técnica depende de si el paciente tiene un adecuado volumen intravascular. Habrá que ver si nuestro paciente presenta algún shunt portosistémico que ayude a disminuir como tal la presión a nivel de la vena porta. Y pues si el paciente tiene un deterioro importante de la función ventricular, esto pues puede condicionar un gasto cardíaco aún más disminuido. Y bueno, aquí ya hablamos de manejo anestésico. Aquí debemos establecer tres objetivos principales. Lo que a nosotros nos interesa al momento de guiar una técnica anestésica es entender que los pacientes con hepatopatía, o en este caso, usualmente los pacientes cirróticos, son pacientes considerados de estómago llenos, principalmente por el nivel de ascitis que presentan. Usualmente aquí lo ideal sería realizar una una inducción en secuencia rápida, pues para disminuir el riesgo de aspiración de contenido gástrico. Y los otros dos puntos van muy de la mano, que consisten en mantener una estabilidad hemodinámica perioperatoria y minimizar la pérdida de sangre, a su vez para aplicar estrategias de transfusión adecuada. Para lograr esas cosas, principalmente los últimos dos puntos, es adecuado entender o brindar un monitoreo hemodinámico. Si bien hemos visto a lo largo de estos años que hay parámetros estáticos y dinámicos, sabemos que los parámetros estáticos no son fiables para predecir respuesta a líquidos, que es una de las cosas que queremos nosotros evaluar.
Como podemos ver en los primeros dos puntos, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo y respuesta a la carga de líquidos son dos parámetros que nos pueden ayudar pues, obtener una terapia guiada por metas. ¿Ok? En este caso, dos de las variables más utilizadas, que son parámetros dinámicos, es la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico. Estos dos parámetros son altamente sensibles y específicos para predecir la respuesta a líquidos, sobre todo cuando decidimos utilizar retos de líquidos o pruebas de líquidos estandarizadas. Recordar que, pues, como su nombre lo dice, la variable de presión de pulso, pues, es un monitoreo de las variaciones respiratorias de la presión arterial del pulso. Esta debe de medirse bajo ciertos criterios, como uno de ellos, lo más común, que el paciente esté bajo ventilación mecánica para obtener una respuesta verídica. Recordar que arriba del 13% nos habla de que el paciente en efecto responde a estos retos de líquidos. Y en el caso de la variabilidad de volumen sistólico, que nos habla del índice derivado del análisis de la forma de la onda arterial, un porcentaje mayor al 10% nos permite saber si nuestro paciente igualmente responde a estos retos. De igual forma que la PPB, la variabilidad del volumen sistólico, pues bajo ciertos criterios es preferible que se tome, pues debido a la alta influencia que otros estímulos adrenérgicos pueden influir sobre el mismo. Y de hecho, en la imagen de la derecha podemos hablar de una forma muy simple sobre estas respuestas a líquidos o no. Si nuestro paciente responde, pues esto nos habla de que como tal podemos mejorar los volúmenes intravasculares. Mientras que si nuestro paciente no responde a estos cargas de líquidos, pues podemos ver que se va a mantener en una meseta en la cual por más líquido que le metamos, no va a mejorar. Y de hecho, esto puede ser perjudicial para el paciente, llegando incluso a producir cosas como edema pulmonar, entre otras. La presión venosa central es un parámetro estático. Si bien ahorita lo mencioné, no son predictores fiables de la respuesta a la carga de líquidos. Sin embargo, se ha visto cierta utilidad de la presión venosa central para poder guiar el manejo de las pérdidas sanguíneas durante resecciones hepáticas mayores. Valores de presión venosa mayores a 10 milímetros de mercurio se ha visto que favorecen un sangrado retrógrado incontrolable, usualmente durante la maniobra de Pringle. Y diferentes estrategias se han utilizado para poder disminuir la presión venosa central. ¿Por qué? Porque así como lo voy a mencionar en unos momentos más, se ha visto que mantener la presión venosa central por debajo de ciertos niveles de presión ayudan a disminuir considerablemente las pérdidas sanguíneas. ¿Ok? Sin embargo, no muchas estrategias, no, o sea, realmente no hay una estrategia estandarizada para decir, ok, vamos a utilizar esto para bajar la presión venosa central. Algunas referencias mencionan que esta reducción puede ser provocada solamente mediante una hipovolemia inducida hacia el paciente, ya sea por hemorragia, por pinzamiento parcial de la vena cava inferior o por un aumento en la profundidad anestésica. Y de hecho, pues esto no sería posible en resecciones hepáticas mayores, por lo ya mencionado, de la mayor repercusión isquémica y hemodinámica en los pacientes. Sin embargo, les digo, algunas de las estrategias que se han utilizado para lograr una disminución de esta presión venosa central son algunas de las siguientes. En este caso, el uso de diuréticos como la furosemida a dosis de 0,5 miligramos por kilo, el uso de venodilatadores como el trinitato de glicerilo, que ayuda a redistribuir el flujo venoso y con esto pues a disminuir la presión a nivel central. Infusiones de opioides como el remifentanilo, al colocar al paciente en posición de Trendelenburg son otras estrategias que ayudan a disminuir la carga, o la presión en este sistema. Evitar el uso del PIB, eso sobre todo para disminuir la poscarga sobre el ventrículo derecho y con esto disminuir aún más el riesgo de que el gasto cardíaco disminuya. Y restricción de líquidos, esto más que nada hasta que la restricción hepática sea completada, son algunas de las estrategias utilizadas. Como tal, les digo, no hay algo estandarizado, pero son algunas de las cosas que que son tomadas en cuenta para lograr una PVC baja. En este caso, una PC baja menor a 5 centímetros de agua es lo que se considera un límite adecuado para disminuir las pérdidas sanguíneas. Y de hecho, en esta revisión sistemática, metaanálisis, nos habla sobre la aplicación durante la petectomía de presiones venosas centrales bajas. Se toma en cuenta hasta 18 ensayos clínicos aleatorizados con más de 1.200 pacientes y en ese toma en cuenta dos grupos, un grupo control y otro en el cual los pacientes tenían presiones venosas bajas. ¿Ok? Alguna de las conclusiones, para resumir este artículo, es que una baja PVC
resultó en una reducción eficaz de las pérdidas sanguíneas tras una patectomía. Redujo las cantidades de transfusión sanguínea y el número de pacientes que requerían de transfusión. Así como a nivel de pruebas de laboratorio se vio que los niveles de alanina aminotransferasa fueron significativamente menores en el grupo con PBC baja, los primeros 5 días postoperatorios, perdón. Sin embargo, a pesar de esto, lo que sí nos observaron fueron diferencias en otros indicadores postoperatorios de función hepática, renal o incluso parámetros de perfusión, y realmente la incidencia de complicaciones no fue muy diferente entre grupos de donde la PBC se mantiene en rangos normales o en grupos donde la PBC estaba muy baja. Sin embargo, a pesar de estos últimos dos puntos, podemos concluir que utilizar PVCs bajas realmente es seguro y eficaz para reducir las pérdidas de sangre en este tipo de cirugías. Entonces, como tal, tomar un parámetro menor a 5 centímetros de agua, pues puede ser un valor estandarizado para nosotros, que debemos utilizar para lograr mayores controles de esto. ¿Cuánto define? Bueno, respondiendo a la pregunta de chat, pues la PVC baja se definía a eso, a 5 centímetros de agua. Digo, no lo anoté como tal, pero en el artículo lo menciona. Igual si alguno lo quiere leer o analizar, se los puedo enviar al terminar la clase. Vamos a ver. Bueno, hablando del monitoreo hemodinámico, tenemos otras herramientas útiles para poder evaluar la hemodinamia del paciente. En este caso, una ecocardiografía transesofágica nos puede dar información inmediata sobre la función actual del corazón. Nos habla precisamente de condiciones como presencia de embolias gaseosas, nos habla sobre también de, como les mencioné ahorita, alteraciones a nivel cinético en las paredes del miocardio, de estructuras vasculares, entre otras cosas. La ecocardiografía transesofágica también ha sido utilizada incluso para canulación percutánea para derivación portosistémica. Lo que les mencionaba ahorita, que el Charepix se utilizaba, el ecocardiograma también puede ser utilizado para ese tipo de procedimientos. Una contraindicación relativa para realizar este estudio durante la cirugía es la presencia de varices esofágicas. Como tal, esto es más que nada dependiendo del contexto del paciente. Si hay algunas revisiones mencionan que se prefiere no utilizar por el riesgo o la preocupación de les provocar alguna lesión en varices esofágicas y que esto produzca una hemorragia no de difícil control. Pero como les menciono, esto va de acuerdo al contexto del paciente y a la experiencia clínica como tal del médico que la realiza. Como tal, también se menciona que este estudio no tiene una superioridad demostrada sobre cualquier otro dispositivo para cirugía hepático mayor. Sin embargo, pues sigue siendo una herramienta de utilidad para nosotros como anestesiólogos. Otra de las herramientas que podemos utilizar o que se ha visto cierta utilidad es la cateterización de la arteria pulmonar o también conocido como Swan-Ganz. Como tal, esta ha sido una herramienta que se ha utilizado para optimizar hemodinamia, en este caso uso de catecolaminas o igualmente retos de líquidos en pacientes principalmente que se someten a hepatectomía total. Sin embargo, se ha visto que este catéter tiene un bajo rendimiento para realmente utilizar la presión de enclavamiento pulmonar como un marcador fiable del llenado de ventrículo izquierdo. Entonces, como tal, no es igual como la ecocardiografía, no ha sido una herramienta que demuestre superioridad sobre otro monitoreo hemodinámico. Entonces, no es como tal recomendado como algo estandarizado para ese tipo de cirugías. Es importante mencionarlo, sí, pero no es algo que se ha utilizado de manera continua. Las gasometrías arteriales y venosas también es importante tomarlas de manera seriada. ¿Por qué? Porque las gasometrías nos hablan de parámetros importantes que nos hablan sobre la adecuada entrega y demanda de oxígeno a nivel sistémico. Así como los niveles de lactato, recordar que el lactato pues, es producto de metabolismo anaerobio y nos habla de hipoperfusión tisular. ¿Ok? Entonces, el utilizar la gasometría, ya sea tanto arteriales como venosas, pueden ayudarnos a medir ambos parámetros. Este, en ese caso, recuerda que pues, la saturación venosa central se diferencia de la mixta, que pues la central se toma a nivel de la unión auriculo-cava, en el tercio inferior de la vena cava inferior, y pues la saturación mixta ya es tomada, si mal no recuerdo, a nivel de la arteria pulmonar.
Sin embargo, pues como les menciono, esta nos proporciona información útil sobre cambios rápidos, sobre todo en aquellos pacientes con una función ventricular izquierda comprometida. Y niveles arriba de 70-75% es lo ideal. Ya debajo de este porcentaje debemos empezar a analizar qué es lo que está pasando. Si nuestro paciente tiene un inadecuado aporte de oxígeno o si tiene un mayor consumo de oxígeno habitual, mayor al habitual. Y los niveles del arrecto sérico, pues como les menciono, nos habla sobre el aporte inadecuado de oxígeno a nivel tisular y también puede ser utilizado como criterio de valoración, sobre todo en pacientes sépticos. Recordar que el punto de corte es arriba de 2 milimoles por litro. La tromboprofilaxis se puede dar de manera farmacológica o no farmacológica, esto con el objetivo de reducir el riesgo de complicaciones tromboembólicas. Podemos basarnos en el uso de heparinas de bajo peso molecular o de heparinas no fraccionadas. Sin embargo, si consideramos una tromboprofilaxis, debemos de tomar en cuenta, pues, si nos va a beneficiar o no para el uso de analgesia epidural. Eso lo vamos a mencionar más adelante, de si la analgesia epidural está indicada o no, o bajo qué contexto se utiliza, entre otras cosas. De medidas no farmacológicas tenemos el uso de dispositivos de compresión neumática, además de movilización temprana en el postoperatorio, son algunas estrategias que previenen el aumento del riesgo de sufrir alguna tromboembolia. Ahora, el monitoreo de la coagulación intraoperatoria con trombolastografía o trombolastometría rotacional es una herramienta que nos puede ayudar también para guiar una terapia de transfusión sanguínea adecuada. Basada en este monitoreo, podemos nosotros también guiar qué tipo de componentes sanguíneos llega a requerir el paciente en caso de obtener alguna alteración. Transfusión sanguínea. Se ha visto que hasta el 20% de los pacientes que sufren una resección hepática requieren transfusiones de componentes globulares. Algunos de los factores de riesgo para recibir transfusión es pues, el paciente está bajo cierto grado de cirrosis, la extensión de la resección hepática y el grado de hipertensión portal. Además, algunos estudios han puesto atención principal en el uso de transfusión sanguínea porque se ha visto que presenta un riesgo potencial en progresar algún cáncer en caso de que el paciente tenga uno diagnosticado. Se ha visto que los eritrocitos transfundidos pueden incluso afectar al sistema inmune del receptor, especialmente a las células NK, y pues con esto afectar de forma significativa la progresión de la neoplasia, valga la redundancia, que el paciente llegue a tener. Y de hecho, pues uno de los objetivos del manejo transoperatorio es pues disminuir al mínimo la necesidad de tener que transfundir paquetes de sangre. Y realmente se han utilizado muchas estrategias para lograr este control, incluyendo medidas farmacológicas, que si bien pueden ayudar a reducir estas pérdidas sanguíneas, realmente no se ha visto una diferencia significativa en cuanto a la morbimortalidad en el postoperatorio. Entonces, otras cosas que debemos de tomar en cuenta, algunas veces se toma como criterios el ver anomalías en el INR o en las plaquetas. Sin embargo, esos parámetros de laboratorio no realmente no brindan una información fidedigna de la necesidad o no nos habla realmente de las pérdidas sanguíneas. Por lo tanto, utilizar esos parámetros para transfundir hemoderivados no es lo ideal y de hecho no se recomienda. ¿Ok? Y como tal, un umbral para transfusión en quirófano no está bien definido y de hecho este rango de 7 y 10 gramos de cilitro es un rango muy generalizado. Sin embargo, lo que se recomienda es que bajo el contexto igual del paciente, de las condiciones, comorbilidades, entre otras cosas, pues establezca rangos adecuados. En este caso, algunas fuentes mencionan niveles de hemoglobina por debajo de 8 gramos por decilitro. Pues en este caso podemos también darle rangos de 7 a 10 gramos de cilitro para realizar transfusiones de sangre. Manejo de líquidos y glucosa. El manejo de líquidos realmente va de la mano con la terapia guiada de metas, con el monitoreo hemodinámico mediante, pues, como se mencionó ahorita, variabilidad de presión de pulso, de volumen sistólico e incluso basándonos en el uso de la PVC. Realmente como tal no hay una elección sobre si es cuál se debe utilizar, si una terapia restrictiva o una terapia liberal. Lo correcto es que pues debe de haber un equilibrio entre ambas. Sí ha habido estudios que mencionan que comparando ambas terapias, se ha visto que terapias restrictivas de hasta 4 mililitros kilo hora se ha visto han tenido menores incidencias de morbilidad postoperatoria. Sin embargo, como les menciono, pues no es algo que esté bien definido todavía. Y en cuanto al manejo de la glucosa, usualmente
se daban terapias intensivas de insulina para el control de la misma, ya que pues estos pacientes son muy susceptibles a resistencia a la insulina y a niveles de glucosa muy elevados. Sin embargo, un estudio realizado en aproximadamente 6.000 pacientes bajo terapia que estaban en la unidad de cuidados intensivos hizo un análisis ya que de alguna forma detectaron diferentes sesgos en la aplicación de terapias intensivas de insulina. Y ellos llegaron a la conclusión de que un control estricto de la glucosa realmente no podría brindar un beneficio adicional a si realmente mantenemos un manejo estandarizado entre 140 y 180 miligramos de cilitro. Esto hablando de pacientes que están bajo ventilación mecánica en UCIA. Y por tanto, en ese estudio se llegan a la conclusión de que pues no es una estrategia realmente recomendada de forma inicial, sobre todo para pacientes que van a sufrir una resección hepática. Sin embargo, el protocolo ERAS para cirugía hepática lo que sí recomienda es, si bien un control intensivo mediante, o sea, un control intensivo con insulina, sí brinda una terapia de insulina adecuada que mantenga los niveles de glucosa por debajo de 150 miligramos por decilitro. Entonces, con esto podemos concluir que si bien una terapia de insulina o sea, sí es recomendada, lo ideal no es hacerlo de manera intensiva porque así como una hiperglucemia puede ser peligrosa, esto puede provocarnos hipoglucemias que pues, pueden afectar el pronóstico del paciente. Hablando de agentes anestésicos, realmente la farmacocinética de la mayoría de ellos pueden verse alterada por la afectación hepática. O sea, realmente el brindar un bolo de ciertos medicamentos puede darnos un efecto impredecible. Sin embargo, podemos hablar de forma generalizada que hay algunos fármacos que podemos utilizar sin problema debido a su eliminación principalmente renal. En este caso, el propofol, el etomidato incluso y opioides como el fentanilo y el sulfentanilo podemos utilizarlos de primera instancia. Otras opciones, debido a su metabolismo enzimático, puede ser el remifentanilo y el cisatracurio, debido a que, pues, como tal, no se acumulan. Y en cuanto al uso de agentes anestésicos inhalados, el uso de isoflurano, desflurano o sevoflurano se ha visto que puede ser beneficioso, incluso puede mejorar el flujo sanguíneo hepático y la perfusión esplácnica. De estos tres, el más adecuado que se ha visto mejores resultados ha sido el sevoflurano, por lo cual podemos utilizarlo sin realmente un compromiso importante. Otro punto importante que debe ser analizado por nosotros es qué analgesia le vamos a brindar a los pacientes, ¿ok? El gold estándar, sobre todo para cirugías abiertas de hígado, es el uso de analgesia epidural, sobre todo analgesia torácica. El problema de esto es que si estamos bajo algún trastorno de coagulación, si nuestro paciente está bajo alguna isquemia de anticoagulante, pues esto puede limitar nuestra analgesia o puede hacernos dudar de ese uso por las complicaciones que pueden presentar, ya sea un hematoma epidural, espinal, entre otras cosas. Entonces, si bien nuestro paciente presenta o le decidimos colocarle un catéter epidural y está bajo algún esquema anticoagulante, lo ideal sería analizar cuándo es el momento adecuado para retirar el catéter epidural. Y en este caso, algunas revisiones incluso recomiendan el uso de transfusiones de plasma para normalizar la coagulación. Realmente esto depende del contexto del paciente, análisis riesgo-beneficio, para poder nosotros determinar si el catéter epidural o la analgesia torácica son lo ideal. Ahora bien, si de alguna forma estamos dudando de utilizar esta analgesia, realmente no es la única opción. En los últimos años, en las últimas revisiones, se habla mucho de analgesia multimodal y de otras opciones como las que vemos en pantalla. Podemos hacer uso de otras estrategias como el uso de AINES, paracetamol, el uso de otros opioides aplicados mediante otras, o sea, aplicados de forma diferente, ya sea intratecal o aplicado intravenoso, e incluso utilizar analgesia regional, como viene siendo bloqueos TAP e incluso perfusiones regionales mediante infusión continua por catéteres. El paracetamol parece ser seguro en todas las resecciones. En cambio, si se va a utilizar, pues nada más hay que ajustar las dosis. Usualmente no más de 2 gramos de paracetamol al día. Los AINES también pueden ser eficaces y se pueden ahorrar opioides. Sin embargo, no son recomendados de primera instancia debido a que igualmente, acorde al paciente, si presentan cierto grado de lesión renal, pues los AINES pueden aumentar esta lesión. La morfina intratecal, esta sí se ha comparado con el uso de analgesia epidural torácica y se ha visto que ha sido igual de efectiva o incluso mayor debido a que se ha visto reduce los requerimientos de líquidos e incluso disminuye la estancia hospitalaria. Como les mencioné ahorita,
Se ha visto el uso de catéteres de infusión continua en las heridas, en este caso en combinación con un régimen analgésico multimodal para, pues como tal, brindar una alternativa clínicamente aceptable. Se ha visto un interés aumentado en el uso de bloqueos regionales, sobre todo, como les mencioné ahorita, del plano del transverso, del músculo abdominal transverso e incluso del ESP como alternativas a la analgesia epidural torácica. Si bien hacen falta más estudios para determinarlos, para determinar su eficacia, el uso de los mismos ha ido en incremento. Y ya por último, el uso de opioides intravenosos, si bien sí presentan muchos efectos secundarios, dígase náuseas, vómito, depresión respiratoria, constipación, entre otras, su uso es común todavía, tanto durante como después de la cirugía. Si vamos a utilizar esa estrategia, solamente hay que tomar en cuenta, pues, como se ha mencionado también, el contexto del paciente, el tiempo de infusión, pues, para evitar como tal una acumulación de medicamento y evitar la aparición inadvertida de depresión respiratoria, entre otras cosas. Y como tal, pues sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Tengo una duda. Tengo entendido que pues, de las principales complicaciones postoperatorias pues es la falla hepática, debido pues a todo el trauma quirúrgico, la isquemia, eh, eh, pues todo lo que se le está haciendo, la resección. ¿Hay algo que nos competa a nosotros, además de los líquidos y de la bulimia, eh, pues para tratar de aminorar este daño? O sea, ¿hay algo, algún medicamento que le podamos poner o que pueda aminorar este porcentaje? Digo, la mayoría pues va a ser pues por parte del equipo quirúrgico, pero, o de los cirujanos, pero algo que nosotros podamos hacer. Fíjate que en realidad no. Este, eh, es muy difícil, pues esa parte, ese manejo. En todo caso, como lo más adecuado sería evaluar bien al paciente como para saber si el paciente va a ser, para detectar a los pacientes que puedan hacer falla hepática o que puedan hacer algún tipo de problema postoperatorio. Al final de cuentas, incluso la PVC, o sea, la idea de la PVC nada más es no aumentar el sangrado, no transfundir más, obviamente, especialmente si es una cirugía oncológica. Entonces, o sea, como tal, algo que puedas hacer como anestesiólogo, no hay medicamentos. Eh, Digo, nomás, en todo caso, yo creo que lo más importante en ese aspecto sería saber detectar a los pacientes que va a ser un problema el postoperatorio en cuanto a la falla hepática y en cuanto, digo, ella no lo mencionó, pero pues lo que le llaman el small for size, syndrome, ¿verdad? Que es justamente estos pacientes que se quedan con muy poco tejido residual funcional, y que eventualmente pues pueden hacer falla hepática. Sería nomás saber detectar bien qué pacientes lo pueden hacer. Pero como anestesiólogo, am, tal vez, o sea, en cuanto a la técnica anestésica, hay estudios que comparan agentes inhalados contra agentes inhalados, o sea, por ejemplo, sevoflurano versus desflurano versus isoflurano, y obviamente agentes inhalados versus eh, IVA, obviamente, versus propofol, básicamente. Ah, en cuanto a esa parte, probablemente el mejor agente inhalado es sevoflurano. Este, mm, y el isoflurano también, el peor probablemente sea desflurano. Y igual Tiva eh, versus inhalado, desflorano versus Tiva, es mejor Tiva, pero desflorano, pero perdón, sevoflurano versus Tiva es igual, básicamente, sabiendo específicamente esa parte de, pues de probable falla hepática. A final de cuentas,
digo, también es algo muy poco común. eh, entonces, pues también es un poquito difícil sacar conclusiones. Pero las mejores opciones probablemente serán, básicamente es evitar el desflorar. Es como la conclusión, así que te pudiera decir. Sevoflurano Propofol debe ser suficientemente adecuado. Y de lo demás, pues no, no hay datos. Gracias, Doc. Y otra duda, priorizar entre la terapia dirigida a metas y pues mantener también la PVC debajo de 5. Digo, sé que tal vez se puedan, o sea, que no son mutuamente excluyentes, pero si queremos pues también tratar de reducir la PVC para disminuir el sangrado, pues probablemente también nuestros parámetros dinámicos pues tal vez todavía puedan aguantar un poco más. En ese caso, se prioriza la PVC para con la finalidad de disminuir el sangrado o priorizamos pues nuestros parámetros hemodinámicos dinámicos, pues, este, para, pues, en general todo el cuerpo, ¿no? O sea, la perfusión Claro. sistémica. No, definitivamente es priorizar la PVC baja. Eh, o sea, y sí es de esas partes bien difíciles a veces de manejar porque el paciente, pues como dices, no te va a dejar, o sea, vas a tener índices de respuesta a líquidos y índices que te están diciendo pásale agua al paciente y vas a tener eh, o sea, y la PVC como que ya va a estar en límite, ¿no? Este, sí es difícil, pero sí sería priorizar la PVC baja eh, o sea, sobre guiados, sobre metas. O sea, y eso sí es de esas cosas que, o sea, está bien estudiado, por eso está ese metaanálisis. O sea, hay bastantes estudios que demuestran que una PVC baja disminuye la mortalidad. O sea, sí es de esas cosas que puedes hacer como anestesiólogo que van a influir en la mortalidad y es porque disminuyes de manera importante el sangrado. También es mucho de hablar con el cirujano, de estar comunicándote con el cirujano de, oye, no sé, se me está subiendo el lactato, le tengo que pasar agua o eh, no, eso, ese tipo de cosas. Oye, no lo estoy alcanzando con vasopresores, necesito pasarle agua. ¿Cómo vas, no? O sea, oye, pues sabes qué, pues, ¿qué prefieres? O sea, PVC baja o pues Pringle más tiempo, ¿no? O sea, hablar ahí ya con el cirujano de decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy batallando, vamos a hacer esto. O sea, ya para hacer una estrategia de que este, pues que decidan ya entre los dos, ¿verdad? Porque sí lo vas a requerir. Y sí es mucho comunicarse con el cirujano, pero sí tener en mente bien eso que por fisiopatología y por estudios por evidencia científica, es priorizar la PVC baja. Eh, mm, y te digo, pues ya sería todo lo demás comunicarte con el cirujano, ¿no? O sea, decirle, oye, bueno, vamos a hacer esto, otra cosa. Sí, sí hay que comunicarse muy bien. La ventaja es que solo es durante la resección hepática, obviamente no es durante toda la cirugía, ¿va? O sea, solo es donde están cortando. Muchas veces pues te van a decir, o sea, y esa parte no toma tanto tiempo quirúrgicamente, pues, obviamente por un buen cirujano. O sea, sí les va a durar pues justamente una hora, máximo una y media. Ya es muy raro que les dure mucho más tiempo, ya sería un paciente mucho más complicado que dure más tiempo durante la resección hepática. Entonces, esa es otra parte, ¿verdad? Que solo es durante esa parte de la cirugía crítica y una vez que termina la resección hepática, pues ya es mucho de igual, pues hablar con el cirujano y decir, "Oye, pues es que ya le va a empezar a pasar líquido, ya no me está aguantando y bueno, pues ya ver otras opciones. ¿Ok? Ok, gracias, Doc. Lo que en su experiencia, ¿qué tanto ha visto que les sirve el ESP en las hepatectomías? Digo, porque ahí está pues controversial la literatura en cuanto al el uso de catéter epidural y
Claro, fíjate que ESP nunca he puesto. En general, por alguna razón, la hepatectomía no duele tanto y tampoco el trasplante hepático. O sea, como que la incisión esa que hacen ahí en Chevron o en, ¿cómo se llama? O subcostal no suele molestar tanto. La verdad es que yo nunca he puesto ESP por una patectomía. O sea, he puesto otras cosas, incluso el TAP subcostal te funciona súper bien. Entonces no es necesario ponerle, siento yo, ESP. Probablemente lo más indicado sería TAP subcostal, cuadro lumbar y otro que se llama oblicuo externo intercostal, que también te cubre esa zona. Y que también está escrito para patectomías y whiples, que son cirugías como con el abordaje quirúrgico similar. Eh, entonces, en realidad, así que tú digas ESP, no, fíjate, nunca les he puesto de manera personal y tampoco así como que he visto mucha literatura que me convence al respecto. Eh, en cuanto al catéter epidural, este, pues depende mucho del paciente, o sea, de qué vayan a hacer y de cómo vengan. Mm, y la otra opción, pues que siempre marcan mucho es la morfina intratecal, que pues dices, bueno, le estás ofreciendo hasta cierto punto la ventaja de la analgesia neuroaxial o de la analgesia regional y no vas a tener el problema del catéter epidural en el postoperatorio. Entonces, pues es eso, pero ESP no. Gracias, Doc. Eh, ¿Algo más? Nada más para que les quede bien claro, la verdad es que las hepatectomías tienen muy pocas indicaciones todas eventualmente son muy similares. Eh, Básicamente todas van a ser oncológicas, o sea, en realidad no hay una razón para quitar el hígado fuera de un cáncer. Y básicamente solo vas a tener dos cuestiones de pacientes que le vas a quitar, ya sea metástasis, por lo general las más comunes son de colon y recto, pues, obviamente por el drenaje venoso. Entonces, eh, puedes tener varias lesiones. Y la otra es por hepatocarcinoma. La cuestión del hepatocarcinoma no le va a pasar a un paciente con un hígado normal, tiene que tener ya cirrosis o al menos infección por virus de hepatitis C. Entonces, vas a tener pacientes normales con función hepática normal, que son por lo general la mayoría, pero los otros van a ser los pacientes con falla hepática, bueno, no con falla hepática, sino ya con hepatopatía crónica. Hablando fuera del manejo, obviamente, o de la patectomía para donador parcial, que bueno, en México desafortunadamente todavía no es mucho, pero pues eso se ve en otro escenario también. Entonces, considerando eso, es muy importante saber por qué van a quitar el hígado, ¿verdad? Si va a ser por hepatocarcinoma o por metástasis. Entonces, en ese contexto, es muy importante saber cómo está la función hepática. Por eso es que es importante la valoración, ¿verdad? Usualmente a los pacientes, por ejemplo, pues, te cambia el manejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo hablando pues, del catéter epidural, por lo general los pacientes que ya traen una hepatopatía crónica, o sea, a pesar de que sean Child A, Child B, que pues, obviamente el Child C ya se sale mucho de la indicación y probablemente ya, de hecho ya pues es más indicación hacia trasplante, pero bueno, ya son otras cuestiones también. O sea, vas a tener pacientes Child A, Child B que ya pues van a empezar a elevar un poquito el INR, las plaquetas ya las vas a empezar a ver bajas y entonces pues esos pacientes probablemente son los que te van a hacer más falla hepática en el postoperatorio y o que traigan ya alguna cuestión también previa de la coagulación. Entonces esos por lo general no les pones el catéter epidural y si estás así sintiéndote muy arriesgado, pues a lo mejor les pones la morfina ¿no? Es la cuestión. Eh, pero esos son los que no les pones epidural por lo general. Comparado a los que
pues van a ser por una metástasis hepática, que a lo mejor va a ser pues no sé, algún quiste que también de repente tiene indicaciones, cosas así, que puedes, pues sí, con más tranquilidad ponerles el epidural. Y la otra es, pues justamente saber cuáles van a ser falla hepática. O al menos elevar enzimas y que te prolonguen los tiempos. De manera importante, también si van a poner peridural a una hepatectomía, saber que el peor tiempo, por así decirlo, de la coagulopatía, si van a hacer coagulopatía en el postoperatorio, pues es justamente los días que vas a quitar el epidural. O sea, por lo general va a ser entre el segundo y el quinto día postoperatorio que van a ser, pues que van a elevar las enzimas hepáticas, que van a prolongar el INR, que van a bajar más las plaquetas. Entonces, pues es justamente a veces eso. Entonces, a veces también, si te vas a arriesgar a poner un epidural en un paciente que tiene riesgo de hacer falla hepática, por lo general también pues, puedes esperar así como después del quinto día y si después del quinto día se ve que no están bajando bueno, que no están mejorando los parámetros de coagulación, este, eh, pues bueno, a lo mejor ya es así donde dice, "Oye, pues es que ya lo tenemos que quitar ahora sí, bueno, pues ni modo, vamos a transfundirle plaquetas y plasma para quitarlo, ¿verdad? Pero sí, la otra parte que puedes hacer es como esperarte y ver que no haga nada, ¿no? Ya después del quinto, sexto día. Pero ya no es muy ortodoxo, la verdad es que incluso los centros que hacen mucho no hacen este. eh, mm, y entonces, pues bueno, justamente, pues saber, entonces les digo, saber qué pacientes son hepatópatas crónicos y qué pacientes no lo son. Y qué pacientes también, pues van a quedar con una función renal, ¿no? Una función hepática ya disminuida. Para eso es, pues justamente evaluar HLA, HLB, ¿verdad? El MELD, para hepatectomía, el MELD por lo general como límite es entre 22 y 25, lo que marca la literatura. MELD arriba de 25 ya se asocia con mucha mortalidad. Child también les digo, pues por lo general son Child A, Child B, así también sintiéndose muy arriesgados. Y Child C ya definitivamente se salen mucho. O sea, lo puso Eduardo, o sea, mortalidad del 70-80%. La verdad es que pues eso ya es mucho. Este, eh, la otra cosa que se puede hacer de la valoración preoperatoria es evaluar la función residual o la función como tal hepática. Eso, digo, no lo van a hacer ustedes, probablemente lo pudieran sugerir, pero lo que se hace es eh, estudios de aclaramiento, ya sea de lidocaína o de indocianina verde, así se llama. Y es justamente ver cómo son cosas que se metabolizan exclusivamente hepática con metabolitos relativamente sencillos de medir. Lo que se hace es justamente revisar esa parte de cuánto hígado te pudiera quedar o cómo va a quedar la función. Este, a veces también lo que se hace es justo lo que dijo Eduardo de la embolización selectiva hepática. Si ya como quiera vas a quitar una bola, ¿verdad? Que te va a sangrar, pues embolizas todo ese segmento, embolizas toda la parte del hígado que vas a quitar y pues también eso te va a ayudar a no quitar la bola sin antes ver qué tanto te va a ayudar qué tanto le va a quedar la función hepática. Entonces también a veces se puede hacer eso, obviamente, pues eso por rayos de intervención. También es otro procedimiento que se pudiera llegar a ver. Este, y entonces, pues bueno, también eso te puede ayudar a que también el hígado que queda después de la embolización, pues empieza a regenerarse, obviamente sin el trauma tan grande que es una patectomía, y eso te ayuda o le ayuda al paciente pues, a que ya que quiten la bola ahora sí, no, no, no vayan a tener tanta falla hepática. Y pues obviamente pues disminuye el sangrado de manera importante porque pues, ya no está recibiendo ahí sangre, ¿verdad? El paciente. Entonces, pues eso también puede ayudar. Em, entonces, pues eso es muy importante, o sea, saber si el paciente es hepatópata, hacer los test, todos los estudios específicamente del hígado, ¿verdad? Digo, además de toda la evaluación cardiovascular, y pues saber si tienen riesgo de hacer hepatopatía o de hacer falla hepática. Perdón. Este,
No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Entonces nos vamos a ver el viernes, ¿verdad?